¿Está por ahí? Compañero. Valeria, por favor, revisa tu sonido, tu audio. No se te escucha. Mm. Ahora sí ya me escuchan. Perfecto. Sí. Equipo. Guadalupe, Valeria, ¿Lista? Sí. adelante, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Le doy la bienvenida al pasado gobernador Julio César Guevara Ponce. En estos momentos voy a pasar a leer la hoja de vida. Pasado gobernador Julio César Guevara Ponce, Colombia, el 30 de agosto de 1976, es el segundo de tres hermanos. Ingeniero de sistema de profesión, especialista en seguridad informática y tecnología de la información. 1998, cuando se juramentó como socio Leo. Actualmente porta el estandarte del Club de Leones Barranquilla para gobernador de distrito, tomando juramento en la Convención Internacional de Chicago 2019. Su formación leonística ha sido continua en ocasiones. Instituto Regional de Liderato Villavicencio, Colombia 2011, Instituto para Leones Avanzados, Caracas, Venezuela 2013 e Instituto de Capacitación Docente Río de Janeiro 2022. En reconocimiento a su servicio a la asociación, ha recibido algunos reconocimientos, incluyendo 2 LSI ingeniero en jefe de Tribunal Supremo Superior del Distrito Judicial de Barranquilla de la Rama Judicial del Poder Público de Colombia. Casado con la dama León Ingrid Andrade Pava, de los Leos Miguel Ángel y Esteban Andrés. Compañero, su micrófono es todo suyo en este taller. Es un placer tenerlo aquí. Compañera Valeria, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros y estar compartiendo este momento con todos ustedes. Siempre a la orden en lo que necesiten y esperemos que este tema sea del mejor agrado para todos ustedes. Para compartir. Me confirman si se ve en pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, compañeros, vamos a hablar un poquitico antes de entrar en tema de lo que queremos los leones en nuestro club. ¿Cómo qué cosas queremos los leones? Queremos que nuestras actividades tengan el mayor impacto posible en las comunidades que servimos. También queremos que este servicio que prestamos, sino la calidad de seres humanos que lo componen. Queremos que a lo largo de la vida de nuestro club esté lleno de experiencias, darle esa experiencia a otros compañeros leones, sino a las futuras generaciones que van a estar posterior a nosotros. Pero hablando un poco más de la actualidad, vamos que nuestros clubes de leones tengan más socios y más manos para servir. Y entre esos aspectos importantes para que nuestros socios se sientan a gusto, no tenemos que olvidar que en nuestro debate administrativo tenemos que tratar que nuestras reuniones sean ejecutivas, organizadas, que sean eficaces y sobre todo productivas. No sentamos que hemos perdido el tiempo en las reuniones que realizamos. Y de esto vamos a tratar el día de hoy, del procedimiento parlamentario. De pronto un compañero que tiene la idea cuando se le menciona procedimiento parlamentario. ¿Tienen la posibilidad de interactuar?
No, tienen los micrófonos. No, micrófonos. Ah, ok. Bueno, Pero lo bueno, pueden entonces las mandar a través compañeras del que chat. nos están ayudando acá, que tienen los micrófonos activos, puede ser el Guadalupe, el compañero Juan, de pronto los que tienen la posibilidad, ustedes o que comprenden inicialmente cuando escuchan el procedimiento parlamentario. Compañero Juan, ¿nos puede comentar? Ah, perdón. Estaba revisando el chat para ver si había algún comentario de alguno de los Ok, integrantes. Pues dentro del leonismo, cuando hablamos, digo, es una manera muy diferente a como lo ven en México. El trabajo parlamentario es precisamente la estrategia, que es como lo vemos, el protocolo leonístico que nosotros le denominamos acá en México. ok. Bueno, Sí, o un conjunto de procedimientos, de normas. correcto. Con de procedimientos y normas que nos llevan a que nuestras reuniones sean o se lleven de la manera más adecuada. Y no solamente eso, sino como vamos a que se respete la participación de los socios, de las minorías e incluso de aquellos que no asisten incluso. Entonces, vamos a entrar un poquito en tema. Como les decía, en nuestras reuniones queremos que sean ordenadas, cortas, que sean lo más concisos y claros y precisos posible, que, como les comentaba, se pueda proteger el derecho de minorías y que también se logren tomar decisiones democráticas y no que se conviertan en campos de batalla. La idea es que nosotros podamos contar con una participación productiva de todos nuestros clubes, socios con un poco más de experiencia, sea distrital o por su antigüedad. A veces eh, no dejan o de ese conocimiento tamasco que tienen, no logran que otros compañeros de pronto más jóvenes o con menos experiencia puedan desarrollar también parte de la discusión. El procedimiento parlamentario constituye un instrumento que nos ayuda a alcanzar buenos resultados en todo tipo de reuniones que nosotros hagamos. Cuando hablamos de reuniones, son reuniones administrativas donde tomamos el parámetro general con respecto a cuándo usar el procedimiento parlamentario. Hablemos un poco de las limitaciones y la preparación previa. Compañeros, si nosotros no hacemos un adecuado uso de nuestros procedimientos parlamentarios, podemos causar confusión el tiempo de las reuniones, podemos no concretar los temas, en crear problemas personales entre socios porque se generan resentimientos. Entonces es bastante importante que la persona quien preside la reunión tenga en cuenta todos estos aspectos para que no caigamos en estos errores y tengamos a socios disgustados o socios descontentos que puedan pensar en retirarse. Respecto a la preparación previa de las reuniones, compañeros, es importante recordar que debemos, ya sea una reunión de club o una tal o incluso de distrito múltiple, que tenemos que tener a la mano nuestros estatutos y reglamentos. ¿Por qué? Porque esa es la base de las normas manejamos en nuestro entorno. ¿Ok? Si es a nivel de club, tenemos que tener claro, el presidente o quien preside debe tener claro cuáles son esas reglas definidas previamente a nivel de la forma como se desarrollan los términos o las mayorías o en nuestro club o en el distrito o en el distrito múltiple.
Es importante que antes de cada reunión todos los socios tengan el orden, el tema e inclusive la hora en que nosotros vamos a desarrollar todos estos temas para hacer programación para tanto el ingreso como la partida. Sobre todo que no se hace reunión, sino que se hacen en días de semana después de las jornadas laborales. Se hacen reuniones para tratar de ser lo más conciso posible. También es importante que se asegure la participación de los socios. Por eso es importante estar recordando las reuniones, aquellos que no han dado respuesta a su asistencia, que el secretario o presidente esté pendiente de confirmarla y que si hay algún cambio o si hay algún inconveniente que se genere, se tomen las decisiones o las acciones necesarias previamente para que se pueda llevar a cabo nuestra reunión de la manera más adecuada. Y por último, tener claro antes, o sea, llevándolo desde la urgencia, importancia hasta lo menos relevante iniciales sobre los aspectos más urgentes e importantes que tiene que resolver el club, que en el caso que se extienda por alguna razón en el tiempo y no se pueda cumplir más menos urgentes o importantes puedan llevarse a la próxima reunión que lleve el club. Compañeros, una reunión no es participar. La participación es del resto de los miembros. Dirigir es orientar y encauzar. Dirigir es moderar. Dirigir es aclarar conceptos, por eso es importante tener elementos, en este caso leonísticos o a niveles estatutarios o reglamentarios. Controlar la reunión, saber cuándo debe dar el uso de la palabra, cuándo no, disponer de las decisiones, dirimir cualquier conflicto que pueda resultarse para evitar que se generen resentimientos o malos entendidos entre compañeros. Como les comenté ahorita, quien dirige es el que se encarga de conceder el uso de la palabra y esto es algo importante. Cuando fui gobernador, hay compañeros que no piden la palabra. Cuando quieren algo decir, simplemente empiezan a hablar. Y muchas veces lo que hacen es interrumpir a la persona que es por respeto, sino para evitar desagrados entre, de pronto si hay invitados que ven un comportamiento de este tipo inadecuado. Solicitarse el uso de la palabra y quien dirige la reunión debe de concederlo. Quien dirige debe de visualizar cuáles son aquellos socios que no han participado. Esos renuentes o una pregunta sobre si hay aclaraciones, debe de dirigir la mirada sobre aquellas personas que a veces no han hablado, pero uno ve como las ganas de participar, pero a veces tienen temores. Entonces, a esos indecisos y a esos tímidos tenemos que apoyarlos y animarlos a que piensan. No tenemos que dejar que se queden callados. Entonces, eso hace parte también en el uso de la protección de las minorías y a eso se refiere lo que es dirigir una reunión. No es participar de la reunión. Entonces, compañeros, si o es la recomendación que se hace a través de si quien está dirigiendo, que normalmente en nuestro Club de Leones es el presidente del club, si desea participar para exponer un tema, una propuesta, porque cuando uno presenta una propuesta a la asamblea o al club o a la plenaria, está participando de la reunión. Entonces, en este caso, quien dirige debe de ceder el mando de la reunión. En este caso, para eso contamos con vicepresidentes, para que ellos continúen la dirección de la reunión mientras que el presidente estas son de las pequeñas pautas que nos
que en el procedimiento no parlamentario nos brinda o nos sugiere todo con el efecto de dar discusiones, porque quien debe de controlar o quien debe de dirimir es el que está haciendo una propuesta donde lo más probable es que estén en contra. Entonces puede usar ese poder de la dirección para encauzar la discusión sobre el tema que él está proponiendo y los otros no van a estar contentos. Entonces, para evitarnos ese tipo de conflicto, esta es la razón por la cual quien dirige debe de ceder el mando de la reunión cuando desea participar de la reunión. Bueno, compañeros, en un poco de las preparaciones también, para que nosotros podamos llevar una reunión adecuada, tenemos que respetar el tema del horario y estar muy pendiente del desarrollo del ambiente físico, porque eh, se ha recibido mucho de baja sobre que quejas en respecto a que las reuniones nunca empiezan a tiempo, se cita una hora y los dejan esperando, se alarga mucho y no se toman discusiones, e inclusive peleas o faltas de respeto más allá del compañerismo que debe haber. Y con respecto al ambiente físico, vemos que si es un lugar donde hay ruido, donde hay calor, donde no hay suficiente iluminación, no crea un ambiente apropiado para llevar discusiones o hacer planteamientos de temas. Sobre todo, por ejemplo, si hay alguien que está haciendo ruidos externos, por ejemplo, cuando da hacia una calle transitada o circulación de extraños. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para evitar distracciones, pérdida de tiempo y que nosotros podamos concentrar en los temas que estamos tratando. ¿Correcto? Ya, realmente es importante que tengamos un orden del día donde no puede faltar lo que sería la verificación del quórum, definición de quórum, por lo que es importante verificarlo al inicio de la reunión, y temas como lo que se apruebe el acta anterior o información de correspondencia que hemos recibido. Entonces, esto hay que tratar de hacer un resumen. De lo importante es que se informe sobre qué es ese documento o información que llegó, para a partir de ahí transferírselo. Entrando un poco ya a lo que sería el manejo parlamentario, hay varias expresiones usuales que se dan a lo largo de una reunión. Hay muchas más, pero como este, digamos, es un taller que lo que quiere es abrirle a ustedes la iniciativa de explorar un poco más sobre el mundo del procedimiento parlamentario, con un abrebocas para que ustedes tengan una idea inicial y después podamos profundizar. Hay mucho material al respecto y la idea es crear ese incentivo en ustedes. Entonces hay unas expresiones usuales, e incluso, aunque no es verbal, es una expresión. Y el golpe de mazo, de hecho, es una de las expresiones con las cuales, compañeros, ustedes me pueden escribir qué para ustedes, qué puede significar un golpe de mazo. O en sus clubes actualmente, cuando al mazo y qué significa, o en qué contexto o en qué momento se puede. Como no tenemos habilitados los micrófonos, podemos escribir en el chat y yo les voy comentando algunas de las que van anunciando. Por ejemplo, en el golpe de mazo nosotros podemos dar la apertura de un nuevo punto de orden del día, el cierre de una votación, se puede llamar al orden, se puede iniciar un minuto de silencio. El golpe de mazo nos sirve para muchas cosas. Y no veo, déjeme ver en el mensaje. Sí, cuando se da por aprobado un tema, también
se toca el mazo dándole o anunciando que ya se tomó una decisión. Lo mismo, como dice la compañera Lisbeth, para darle el inicio a una reunión, normalmente cuando estamos por iniciar, damos un golpe de mazo anunciando que ya tenemos que ubicarnos y comportarnos porque otros para pedir silencio, llamar al orden, así como y para mocionar, sí, se puede hacer para el inicio de una moción. Entonces, miren, con el golpe de mazo, es importante que nosotros en nuestros clubes de leones, compañeros, tengamos a nuestra disposición nuestro mazo y nuestra campana para hacer uso de ella porque es un instrumento muy nuestras reuniones. De hecho, ese sonido agudo enseguida cambia la disposición y hace que haya atención sobre lo que está. E inclusive cuando un presidente ve que las personas están aburridas, están como decaídas, también puede usar ese golpe y reactivarlos porque se va a atacar algún punto importante. Entonces, la recomendación es que todos tengamos nuestro golpe de mazo para darle buen uso. Hay una, hay una expresión que se refiere a la cuestión de privilegio. Si alguien conoce en el procedimiento qué significa, también nos puede ir comentando en el chat. Privilegio, compañero, es una expresión que se puede usar por cualquier miembro o asistente a la asamblea respecto de que esté sucediendo alguna agresión o falta de respeto a un compañero o ausente. Recuerden que nuestro código de ética nos hablan de ser mesurados en la crítica y liberales en el elogio. Entonces, no podemos faltar al respeto a nuestros compañeros en su presencia y mucho menos en ausencia de ellos. Entonces, cuando suceda esto, compañeros, nosotros puede solicitar a la presidencia que haya cuestión de privilegio pidiéndole a esa persona que cese esa falta de respeto que está cometiendo. Cuando hablamos de solicitar una interpelación no es más que el que tiene el uso de la palabra o el que está presentando la moción o está explicando alguno de los temas o puntos que se está tratando y se hace a través de esa expresión de solicito una interpelación. Obviamente, como esto todo acompañado siempre de levantando la mano para que nuestro presidente observe que se pone en consideración, normalmente es una expresión que la da quien preside la reunión y boca de una discusión o un tema que se presentó ante la mesa. ¿Ok? Moción de orden es muy conocida, es cuando, como lo dice, hay un llamado al orden, cuando no solamente cuando hay desorden, sino también cuando se ha ido del tema, cuando la discusión tomó otro camino que no era la decisión principal, porque a veces empezamos a hablar de una cosa que hace conexión con otra y nos vamos desviando del camino. En ese orden de ideas hay que solicitar la moción de orden o en su medida se le puede, que es la próxima expresión que está en la lista, que es fuera de orden. Se le puede digamos, tanto a la persona que está interviniendo como al que está dirigiendo la reunión, puede dar claridad de que lo que están tratando está fuera del orden que se está estableciendo y se solicita que se retome el camino de la reunión para llevar a orden del día o los puntos como estaba programado. La expresión moción en el sentido de se refiere a hacer una propuesta de carácter verbal. Moción en el sentido o es como si hubiera dicho propongo algo. Digamos, esos son, digamos, términos o expresiones en el procedimiento para que nosotros sepamos a nivel colectivo solamente con lanzar esa expresión a qué vamos a tratar o qué es lo que se pretende en ese momento.
La suficiente ilustración, compañeros y compañeras, hace referencia a que al parecer ya está claro el tema que se está debatiendo hay ilustración al respecto, por lo cual se puede proceder, por ejemplo, en el caso de que sea una votación o al siguiente punto, porque ya ha debatido tanto o se ha dedicado tanto tiempo que ya alguien o el que preside considera que hay la suficiente ilustración al respecto para que nosotros podamos obtener o tomar una decisión o continuar el orden, nuestro orden del día. Y la moción de aclaración es una solicitud para preguntarle si hay dudas. Aunque se haya solicitado una suficiente ilustración, pero hay un compañero que todavía tiene alguna duda que no ha podido responder y no está en la capacidad de tomar una decisión porque todavía solicitar una moción de aclaración respecto de lo específico que no comprende para que se le dé claridad respecto a esa duda que comprende. ¿Correcto? Entonces, esas son usuales a nivel del procedimiento parlamentario que nosotros podemos tener en nuestras reuniones. Hay otras sobre estos procedimientos que le pueden ayudar al desarrollo o la coordinación de esas expresiones para que tengamos todo claridad respecto de la forma de manejar el sentido y el orden de nuestras reuniones. Miren, si ustedes gustan o si se puede a través de los organizadores, hay unas diapositivas o unos manuales extendidos que hay muchas más expresiones y mucho más, digamos, definiciones respecto a esto que ustedes les pueden servir ya para el uso en sus clubes o en sus reuniones en general, porque cualquier tipo de reunión tipo asamblea, asamblea de propietarios, asamblea de padres de familia, etcétera. Eso en cualquier lugar donde se haya una reunión de toma de decisiones, nosotros podemos aplicar el uso del procedimiento parlamentario. Como norma general, quien presenta una moción o una proposición después de ser secundada, tiene derecho a sustentarla durante un periodo por quien preside la reunión. Entonces aquí hay varias cosas. Primero, moción o proposición. Moción y proposición, ambas son propuestas, pero en el término del procedimiento, la proposición se hace de manera escrita. O sea, una solicitud escrita que se presenta ante la Junta se le puede llamar proposición. Y de esa manera nosotros sabemos de qué forma llegó a la Secretaría, a la Junta Directiva. Las mociones son verbales, son de viva voz, normalmente se realizan generalmente se reciben anterior a la reunión, pero no implica que en el desarrollo de la reunión también se pueda realizar una propuesta escrita y ser presentada ante la Junta Directiva. Y es importante esta parte que dice después de ser secundada, porque parte del procedimiento dice que toda propuesta antes de ser debatida debe ser secundada. ¿Qué significa esto? Que por lo menos, compañero, por lo menos una persona asistente o participante de la reunión debe de estar de acuerdo con esa propuesta como un mecanismo de verificación para nosotros dedicarle tiempo a discutir mejor. Esa propuesta no es de agrado de ninguno de los participantes del club y empezar a debatir algo que después no va a tener apoyo con votación de apoyo, no hay que perderle tiempo. Digamos, eso es lo que se trata de hacer al secundar una propuesta, que por lo acompañen esta propuesta para que se inicie el periodo o el tiempo de discusión. Y eso es a lo que tiene derecho quien la presenta, a que se le dé un periodo de tiempo, que este periodo de tiempo hace parte de las directrices
inicio de la reunión. Y lo que no se debe hacer es que nosotros estemos cambiando por ejemplo, el tiempo que para ciertas propuestas, entonces yo voy a dar 3 minutos y entonces después en toda esta que no me gusta, entonces le voy a dar 1. No. Hay que tratar de ser lo más diplomático posible. De pronto hay temas que por su importancia o por su complejidad hay que dedicarle más intervenciones, pero los periodos de tiempo de cada intervención deberían de mantenerse. Un periodo que sea suficiente para que la persona exprese su opinión o su aclaración y que sirva para despejar la duda de los demás compañeros. Y ese mismo tiempo tienen que dársele tanto para los que proponen como para los que estén en contra de la propuesta. No le puedo yo dar más tiempo o más intervenciones a personas que estén a favor que los que están en contra. Entonces, es importante. Una cosa diferente es que yo, por ejemplo, cuando presido diga, sobre este tema voy a abrir una ronda de contra. Una cosa diferente es que cuando usted diga van a haber 3 y nada más levanten la mano 2 en una y los otros levante una o el número que sea, porque usted no va a obligar a la gente a hablar. Pueden ser 3, 5 y 5, o sea, tiene que ser todo en la misma proporción, tanto el número de personas a participar, también en el tiempo en que cada participación se va a desarrollar. Eso es garantía y justicia a la hora de tomar las decisiones. Aquí, compañeros, vamos a entrar en parte de lo que es la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces aquí, estas definiciones. Entonces, miren, compañeros, hablando de quórum. Quórum es el miembro mínimo de miembros activos necesarios para deliberar y normalmente se determina por estatutos locales. Pero también debemos de recordar que a nivel de Lions, el socio activo tiene una particularidad o una definición que viene de nuestro estatuto internacional. Un socio activo en un club de leones es un socio que está en pleno goce de los derechos y al día en sus obligaciones financieras y que también asista regularmente a las reuniones y a las actividades. Entonces, hay una serie de el número de socios de un club. Entonces, por un lado está el número de socios del club y por otro está vuelvo y repito, la cantidad mínima de socios que yo necesito, pero al día en sus obligaciones o lo que sería la definición correcta de un del club que no está al día en sus obligaciones, es un socio que temporalmente no está activo. Para reactivar su membresía en pleno goce de derecho, debe hacer la cancelación de las cuotas administrativas, responsabilidad de todos. Bueno, como le digo, eso también depende del estatuto del club y las definiciones que se tengan localmente, pero a nivel general, eh, para su mantenimiento administrativo. Entonces, el quórum es ese número mínimo de personas que necesito para que yo pueda tomar decisiones dentro de mi club, que normalmente, con un club de leones no tenga definido en su estatuto cuál es ese número mínimo de socios activos, de miembros activos para tomar decisiones, se debe recurrir al manual de la internacional donde dice que es activo en pleno goce de sus derechos, como lo dicta el estatuto internacional. Les repito, sería, en el caso del quórum, el número mayoría de los socios activos en pleno goce de los derechos. Así, con ese número se determinaría nuestro quórum, que es el número en una reunión conversar y hablar de cualquier tipo de cosas sin ninguna restricción.
pero a la hora de tomar decisiones para respetar las mayorías y la integridad del club, tengo que contar con ese quórum. Entonces, de manera estándar, sin enfatizar en particularidades específicas que pueden dar, si un club de leones tiene 25 socios, ¿ok? Para que haya una mayoría de socios, vamos al día los 25, o sea, todos pagan su cuota, todos están al día en sus obligaciones, todos están reportados a la asociación como socios activos, entonces no es con la mayoría de esos socios, que sería 13, ¿ok? Con 13 ya yo tengo una mayoría de socios, entonces yo necesitaría para tomar decisiones, ¿correcto? Aquí me mencionan algo que a mitad las uno y posteriormente diría que mitad más uno. Para el caso de los pares puede ser así, pero para los impares no. Entonces hay que tener cuidado a la hora de nosotros establecer nuestros estatutos porque podemos caer de pronto en imprecisiones, nos pueden afectar, nos pueden, digamos, alterar ese número mínimo, ya sea tanto para establecer el quórum como para definir si hay una mayoría para tomar decisiones. Entonces, mire, por eso le digo, ahorita les voy a mostrar, aquí están escribiendo en el chat el tema de mitad más uno y ahora les explico, mire, la diferencia, pero vamos a seguir con las definiciones y después hablamos de las mayorías. Cuando hablemos de la mayoría, despejamos las dudas acerca de. Ya tenemos el quórum, que es el número mínimo de miembros activos con derecho a voto que tengo en mi club y el poder votante. Ah, no, perdón aquí. Mire, el quórum es el número y el poder votante se establece con el número de miembros activos presentes, ojo, presentes con derecho a voto. ¿Ok? Aquí empiezan las diferencias. Aquí realmente es donde empieza la diferencia. Tiene que estar activo, tiene que estar presente y tiene que tener derecho a voto. Con eso yo establezco, eso, mejor dicho, el poder votante son los que pueden votar, ¿ok? Los que pueden votar en mi reunión. Si un socio no está presente, no puede votar. Ojo, cuando no digo presente, presente, porque si nosotros hacemos una reunión presencial, pero el presidente la definió como mixta ya hay muchos países como Colombia, pueden hacer asambleas o reuniones mixtas, donde hay parte presencial, parte en línea o conectada, y todos están interactuando de una manera diferente. Pero eso es importante que sea permitido o por reglamento del club o por tema a nivel del país, o sea, que se pueda realizar a nivel de cada país. Entonces, ahí tendríamos diferencias de un país a otro, de un club a otro. Pero si en mi club se permite las reuniones mixtas y hay unos presentes y hay unos conectados en línea, cuando hablo de que no está presente es que no está participando de la reunión, o sea, no apareció, el compañero no apareció. Y lo otro es la parte de que tengamos esos socios a pleno, pues, en pleno gozo de los derechos y al día en sus obligaciones para que tengan derecho a votar. Ya. Entonces, con eso nosotros establecemos lo que sería nuestro poder votante. Entonces, el secretario, este compañero está presente, ellos están al día, ta, ta, ta. Entonces, hay tantas personas con derecho a voto en la reunión. Y hablemos de abstenciones. Las abstenciones es esa posición que adopta una persona, una o más, porque puede ser cualquiera de los que están en la reunión. Cualquiera de estos miembros activos o que hagan parte del poder votante, que en una votación específica ellos se apartan a la hora de todo. En la reunión hacen parte del quórum,
pero para ese tema o en esa propuesta ellos se retiran de tomar la decisión que reduce el poder votante, porque en ese momento es como si como si no estuviera, pero solo para la toma de esa decisión de manera temporal. ¿Por qué una persona se abstiene? Porque no sabe cómo votar, no tiene la suficiente información, de pronto las dos opciones y no quiere tomar una posición al respecto. Eso es un criterio personal, ya. Pero lo importante es que esto reduce el poder votante y por ende reduce la mayoría necesaria para que se adopte. Porque al tener menos poder votante se requieren menos votos o se necesita un número menor en la mayoría. Se aprueba o no. ¿Correcto? Entonces eso es bastante importante y si logramos algo, pueden establecer qué sucede en una votación cuando hay votaciones a favor, en contra y hay abstenciones. Entonces, vamos a ver, aquí nos hablan hay unas preguntas respecto, por ejemplo, dice que el compañero pasado presidente Mao como que declaratoria decisoria me respecto que en el caso de que no haya quórum suficiente por los miembros, me imagino que se refiere a eso. Como le dije inicialmente, se puede discutir o se puede hablar, tomar decisiones si se requiere que haya ese quórum mínimo para que nosotros podamos tomar decisiones. Y si no hay ese quórum, no podemos tomar decisiones en el club. Ya. Hay a nivel local, hay clubes donde establecen otros como en la forma de cómo se lleva o cómo se reduce el quórum dependiendo de las inasistencias o periodos de no participación, etcétera. Pero todo esto tiene que estar consagrado. No porque es que el presidente sugiere ahora que nosotros cambiemos las reglas, no. Cualquier cosa que se aplique como procedimiento debe ser aprobado por la asamblea del club y estar como debe ser para que sea de obligatorio cumplimiento de nuestro cubil. Pero, pero como le digo, de manera previa, no que yo hice algo para cambiar las reglas del juego para que me aprueben algo. Eso no se debe hacer. Por eso es que es importante de modificar. En el manual dice que para que uno modifique, por ejemplo, un estatuto de club, se requiere una mayoría, no la simple mayoría, sino una mayoría calificada o mejor dicho, que no sea tan fácil de cambiar las reglas del juego así como de un día para otro. Entonces, eso es lo que normalmente se solicita. Se requieren las 2/3 partes de los votantes para que se apruebe una reforma estatutaria. Cosas como esa, cuando hay cambios en los reglamentos o en los estatutos, sí se requieren mayorías superiores a la simple. Aquí vamos a ver la parte de los tipos de mayorías y aquí vamos a hacer claridad al respecto y vamos a estar pendientes del chat. Vamos a ver lo que nos van comentando los compañeros. Mayoría absoluta, compañero. ¿A qué se refiere la mayoría absoluta? Hay en ciertas corporaciones donde definen que para obtener una mayoría se haga por mayoría absoluta. Y por ejemplo, en mi tribunal, en el tribunal de nosotros acá en el distrito de Barranquilla, las decisiones por mayoría absoluta. O sea, se necesita más de la mitad de la totalidad de los miembros, estén presentes o no estén presentes. Si son 21 magistrados los que conforman la sala plena, para tomar una decisión se requiere la aprobación de 11 magistrados, como mínimo. ¿Ya? Siempre tiene que haber más de la mitad
de los presentes o ausentes para tomar la decisión. Entonces, eso significa solo asisten 10 personas, nunca se va a poder lograr esa mayoría absoluta y no se van a poder tomar decisiones. Entonces, en ese caso, nuestra reunión no sería deliberatoria. Porque en nuestro estatuto, en nuestro reglamento, son formas o definiciones de mayoría que ustedes pueden usar dependiendo del tema o de las condiciones. Tenemos otra mayoría para mostrarle que es la mayoría. Compañero, la mayoría simple, con el término mayoría simple, se refiere a que se tiene un mayor número de votos que otro. O sea, la mayoría simple es sacar más votos que otro. Por ejemplo, 10, si son 19 y se tienen 10 votos y por el otro lado se tienen 9, entonces 10 simple, o sea, hay más votos que la otra opción que fueron 9 o pueden haber sido 7 o lo que sea. Simplemente se tienen más. Entonces, si nosotros vamos a tomar decisiones en respecto de votos, no importando porcentual o los mínimos, se podrían nosotros establecer una votación. Y mayoría sin, así, o la mayoría o el concepto de no hay ningún apellido que lo acompañe, sino solamente cuando hablamos por la mayoría de los miembros de la corporación o o de los votantes o de las personas que componen nuestra reunión, hablamos de más de la mitad del poder votante. Las personas activas presentes con derecho a voto. Entonces, si nosotros vamos a definir algo, necesita más de la mitad de este poder votante, que fue el ejemplo que yo les puse al principio, cuando hablaba de un club de 25. Si nosotros vamos a tomar una decisión y no tenemos adoptado una mayoría, por regla o por estatuto internacional se debe utilizar la mayoría que corresponde a más de la mitad. Y aquí ya empiezo y aclaro que no es lo mismo más de la mitad que mitad más. Personas, en este caso nuestro Club de Leones está conformado por personas, pero hay otras asambleas donde se hacen decisiones basadas en acciones que pueden utilizarse a nivel con partes de un conglomerado de acciones y se pueden utilizar decimales o unidades porcentuales, pero en cambio en las personas no, porque ninguno de nosotros nos podemos partir por la mitad ni podemos estar a 2/3 partes de un cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos cuando hablamos de más de la mitad, no es lo mismo cuando son pares o impares. Vamos a hacer un ejemplo, 20 socios. Vamos a poner que nuestro poder votante son 20. Son los compañeros que... Entonces, ¿cuánto es la mayoría que necesito yo para tomar una decisión? Si es por mayoría. Es sencillo. Más de la mitad. ¿Cuánto es más de la mitad de 20? Y a 11. Porque yo con 10 y 10 no tengo más de la mitad. Entonces, por lo menos necesito que se complete el 11 para que haya más de la mitad, que es 10. Si si nuestro poder votante es 21, ¿qué sucede? Que si yo tengo, ¿cuánto es la mitad de 21? Numéricamente la mitad de 21 es, ustedes me comentan en el chat. La mitad de 21 es 10.5 y si yo necesito más de la mitad a favor para que se apruebe la decisión, necesito los mismos 11. Para nuestro caso, por 21 yo voy a necesitar
11 miembros a favor de la propuesta para poder ser aprobada, teniendo en cuenta la mayoría. Ahora les pongo el ejemplo con la definición de mitad más 1. La mitad más 1 es diferente porque usted le está agregando una unidad a la mitad del poder votante. Y vamos al ejemplo del 20 y del 21. Y tiene que aprobar con mínimo mitad más 1, ¿cuántos necesita? Te dice, la mitad de 20 es 10, más 1, necesito 11 miembros para tomar la decisión. Entonces, para el caso de la mayoría o de la mitad más 1, el poder votante par corresponde a exactamente lo mismo. 21 entre 2 le va a dar 10.5, pero la regla es que le sume 1. Parece que fue Eso uno. significa que necesita 11.5 miembros para adoptar la votación. Y la única forma de usted tener 11.5 miembros no es lo mismo mayoría o mitad más 1 cuando son miembros o poder votantes pares que cuando son impares. Como le digo, eso depende. Entonces hay que tener especial cuidado, sobre todo quien está definiendo cuál es el quórum y cuándo son las mayorías, de tener claridad si en nuestros reglamentos o en nuestros estatutos de las definiciones de las votaciones se definen por mayoría o se definen por mitad más 1, porque matemáticamente son diferentes. Vuelvo y repito, matemáticamente. Para el caso de los pares es igual, pero para el caso de los impares no. Entonces, compañeros, nosotros... no, compañero. Como le digo, cuando hay una fracción se aproxima, eso no es necesario. La regla es clara. Se necesita más de la mitad del número mínimo. O necesito más de ese número mínimo. Y si usted tiene 10.5 o 11.5, usted no aproxima. Usted necesita a ese número de personas. Entonces, como no podemos acortar a nadie nosotros por la mitad, para completar ese medio, necesitamos los 11 completas, enteras. Aquí no aplica en el procedimiento parlamentario, no aplica la aproximación y estaríamos cumpliendo con las mayorías. Siempre es hacia el entero completo, no hacia lo menos, sino es hacia lo más. Eso está definido en el manual de Robert, que es digamos, el modelo de resolución de todos estos temas a nivel parlamentario, que desde nuestros estatutos internacionales se definen como modelo de aclaración de dudas o disputas referente a la forma de la toma de decisiones en nuestros clubes, distritos, etcétera. O sea, a nivel de cualquier tipo de asamblea en nuestra organización. Para último, también existen unas mayorías calificadas. Cuando yo les comentaba ahorita de que en mi distrito se usa las dos votantes para hacer un cambio estatutario, se refiere a esto. Simplemente porque es un tema importante o relevante que se participación o un apoyo sobresaliente para hacer una modificación porque es trascendental. Le voy a dar un ejemplo como en la venta de un activo de un club de leones. La mayoría de los socios del club se pueda vender el activo de un club a que nuestro reglamento se diga que con las 3/4 partes o con el 75% o con las 2/3 partes. O sea, se necesita una cantidad superior de miembros que estén a favor de tomar ese. Es importante que nosotros, en la idiosincrasia de cada de nuestros clubes y de también nuestras culturas locales, nosotros plasmemos en esos estatutos reglamento las, las mayorías adecuadas para las diferentes opciones o procedimientos que nosotros podamos definir. Cosa de que protejan tanto a los socios
Club de Leones como ente. Entonces eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, estas son unas diferencias. Nosotros en nuestro estatuto, como le digo, definir cuál es la más adecuada para la toma de nuestras decisiones. Continuamos por aquí. Entonces, vamos a hablar un poquitico, vamos a pasar a la parte de cómo se realiza el procedimiento para una votación. Inicialmente, nosotros, como se había expuesto, primero se verifica el quórum, cuál es el requisito de mi club que estén presentes para que yo pueda tomar decisiones. Después establezco el poder votante. Entonces empiezo a contar cuántos de esas personas que están presentes son las que tienen derecho a votar. Y con ese de mi estatuto que me dice para tomar esta decisión yo necesito esta mayoría, o sea que necesito tanto porcentaje o tantos votos para que sea aprobada esa propuesta. Después que nosotros tengamos eso definido, entonces podemos definir o quién preside si esa votación se hace pública o se hace secreta. También según lo que se disponga a nivel interno en los reglamentos, ¿ok? De pronto si es algo que pueda traer conflictos personales entre personas, lo más recomendable es que se haga de manera secreta. De lo contrario, lo más aconsejable es que las votaciones sobre temas de cualquier tipo diverso o de administración del club sean de manera pública. Y se procede a hacer el conteo de esta manera. Primero, el número de abstenciones. ¿Por qué? Se recuerdan que anteriormente les dije que la abstención reduce mi poder votante. Entonces, pero a la hora de tomar esa decisión y se pregunte quién se van a abstener, me abstengo. Entonces, automáticamente el poder votante pasa de 20 a 19. Y como en el caso de que yo esté definiendo por mayoría, se reduce la cantidad de votos que yo necesito para tomar una decisión. Si fuera con 20 necesitaría 11, pero ya con 19 puedo. Entonces, esa es la importancia de primero establecer cuáles van a ser extensiones para yo hacer modificaciones sobre mi poder votante y saber que pueda lograr la mayoría a la hora de tomar una decisión. Y luego se pregunta cuáles son los votos a favor y los votos en contra. Y con esto nosotros sabemos ya si esos votos a favor alcanzan esa mayoría mínima que se necesita para la aprobación, se da por aprobada la propuesta que se presentó. Lo mínimo, entonces la propuesta es rechazada y no aprobada. De esta forma, para votaciones de cualquier tipo de propuesta que hagamos en el club, como le digo, hay propuestas que si en mi Club de Leones se dice decisión sobre este tema se necesita esa mayoría, entonces esa es la mayoría que debe aplicarse para a la hora de saber cuántos votos a favor necesito, ¿correcto? Eso es muy importante. Entonces, si ustedes quieren ser minuciosos en este tipo de decisiones, vamos a usar estas mayorías, ustedes lo pueden hacer en esos estatutos locales, pero eso sí, ante asamblea, no por junta directiva. Todo este tipo de aprobaciones se ante la. Vamos a pasar ahora con el tema de las elecciones, porque nosotros en una reunión, por ejemplo, estamos en periodo de toma de decisión de nuestros nuevos dirigentes. Entonces nosotros también tenemos que hacer elecciones. Entonces con las elecciones es un poco diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos a favor o en contra de propuestas que son de personas, ¿ok? No estamos hablando de propuestas, sino estamos hablando de personas. Y si estamos hablando de nuestro club de leones, es nuestro compañero león, nuestro compañero que león que pudimos haber compartido toda una vida. Entonces,
o para las elecciones, la asociación recomienda que en lo posible las elecciones sean secretas para que no haya después de pronto por mí, mira, yo pensé que tú eras mi amigo, mi compañero y mira que no me apoyaste y tal. Entonces, la recomendación de la asociación es que en el tema de las elecciones sea lo más imparcial posible y no hayan malentendidos ni resentimientos, apoyé a uno y no apoyé el otro. Entonces, esa es la recomendación general a la hora de hacer una elección. Entonces, ¿qué hacemos con las elecciones? Entonces, tenemos que hacer de votos que tiene cada candidato. Y también para algunas democracias, porque esto no se ve ya si de pronto en su país se da o no se da el tema del voto en blanco. Por ejemplo, en mi país sí se ve mucho. De hecho, ustedes saben que en mi país, Colombia, ha tenido problemas de orden público y habían comunidades donde amenazaban a los candidatos que se presentaban, mejor dicho, amenazaban para que no se presentaban y se presentaba solo un candidato y normalmente desde un tiempo se empezó a optar por la opción del voto en blanco, entonces eh, ese voto en blanco iba también, y si el voto en blanco tenía mayoría, no era elegido aunque hubiese un solo candidato. Esa es la idea de participación democrática que se llama voto en blanco, y como le digo que en cierta democracia se ve, pero por ejemplo, para dar un ejemplo, en Estados Unidos no normalmente o no lo acostumbrado. Entonces, hay que diferenciar algo importante porque se ha presentado, porque en el manual de Robert, dependiendo de la traducción que se tenga, habla de papeletas en blanco. Y hay que aclarar que un voto en blanco es diferente a una papeleta en blanco. Cuando hablan de papeleta en blanco, ellos se refieren a que no se marcó ningún candidato. Por ejemplo, si habían 3 candidatos, usted le entregaron su papeleta y resulta que no marcó ninguna. Eso es algo parecido como cuando entonces esa papeleta en blanco es inválida, es nula, no cuenta. Y de hecho, como efecto, porque también puede suceder que si tenemos 2 o 3 candidatos, marcamos más de uno y solamente se puede escoger a uno, automáticamente esa papeleta establecer cuáles son los que están a favor de los candidatos, cuáles son los que están de voto en blanco y también cuáles fueron los nulos. Porque los nulos también nos reducen el número que yo necesito para adoptar la votación. Es como si las personas no hubieran votado. Anular el voto como la abstención. Entonces, eso es importante, importante, ya. Con respecto al manejo de las elecciones, votos a favor de candidatos, votos en blanco, si se dan al interior de sus cubiles o clubes, y el tema de los votos nulos. Y es importante, como le digo, eso significa que hay disensión o inconformidad y como tal cuenta. Si en un club se llega a dar que haya 1 o 2 candidatos y haya la opción de voto en blanco y el voto obtenga la mayoría de los votos, se tiene que llamar a nuevos candidatos porque esos dos perdieron ante el voto en blanco. Los compañeros no estuvieron de acuerdo en elegir a ese manifestación democrática del club y se puede llamar a nuevas postulaciones o a una nueva votación de elección. Entonces, es importante que se tenga eso claro con respecto al manejo. Bueno, ya hablando de los resultados, como les decía, para hacer un resumen, en la votación que esté definida a nivel local o si utilizan la que a nivel de la Asociación Internacional está en el manual de clubes.
tienen que establecer el cómputo matemático adecuado, correcto, como les expliqué, la diferencia que hay entre la mayoría y la mitad más uno, o también fracciones o por porcentaje hay que establecer de manera matemática cuál es el entero necesario como mínimo para que se adopte esa mayoría. Y lo que comentábamos de los votos en blanco, cuando hay sea uno, dos, X, los candidatos que sea, el hecho de que el voto en blanco haya obtenido la mayoría significa que hay que hacer nuevas postulaciones de candidatos. Porque puede darse, compañeros, sobre todo si tenemos un poder votante par, podemos nosotros tener un empate de varios candidatos. Entonces, aquí el resultado debe darse es seguir haciendo votaciones hasta que alguien obtenga la mayoría. Así lo establece la asociación. De hecho, en el manual para clubes de la asociación también hay una opción que en el caso de que haya muchos candidatos, por ejemplo, si vamos a elegir un presidente y hay 5 o 6 candidatos, porque es muy difícil obtener una mayoría, ojo, es muy difícil obtener una mayoría del poder votante en cuando hay una votación dividida. Ojo, quiero aclarar a esto. Yo puedo tener 30 socios en mi club. Yo puedo tener 30 socios y yo puedo tener 4 o 5 candidatos. Entonces, yo puedo tener un socio que me sacó 25 votos o un voto. Perdón, voy a repetir el conteo. Yo tengo un club de 30, vamos con un club de 30 socios. Si yo tengo un club de 30 socios y tengo 5 candidatos y de esos sacaron un número menor, con esos 13 votos no se tiene la mayoría. Con esos 13 votos se tiene que sacó más que los... Para una elección de un candidato no se requiere una mayoría simple, se requiere una mayoría completa, o sea, que tenga más de la mitad. Necesitaría 16 votos. Entonces, aunque el compañero tenga 13 y los demás tengan el resto de votos, se tiene que seguir votando, porque matemáticamente es posible que usted vaya descartando, porque en las votaciones cuando hay un empate o cuando no se tiene una mayoría, la regla es que se vaya descartando el que menos votos. O sea, si yo tengo 4 o 5 candidatos y hago una votación y nadie tiene la mayoría, en este caso de los 30 nadie sacó 16, de la competencia y se hace una nueva ronda. Y entonces después voy haciendo así tantas rondas hasta que yo tenga mi mayoría, porque que tenga menos votos, en un ejemplo, que uno haya sacado 13 y el otro haya sacado 10 y el otro candidato haya sacado 7, esos 7 se puedan sumar al segundo lugar y completar los 20 socios o 17 socios, o sea, un número mayor que el que había obtenido más votos en la primera ronda. El que sacó los 13 votos siempre puede haberse quedado en los 13 y en la segunda ronda se quedó en 13 y en la tercera ronda se quedó. Resulta que el que estaba de segundo, incluso alguno que pudo estar de tercero, al ir reduciendo los candidatos, va acumulando más votos y esa persona puede obtener la mayoría. Y cuando se obtiene la mayoría es que se hace la elección. Entonces, eso es importante, también está en el manual de la International. No es el que saque más votos, es el que logre la mayoría del poder votante, es el que es elegido. Entonces, es importante tener todos esos conceptos claros. Bueno, compañeros, Leones, ya para finalizar, a niveles generales también espacios de intervención cortos, temas que son importantes para el desarrollo de nuestros clubes, sirven para despertar el interés y promover la búsqueda de información para continuar aprendiendo y poder mejorar el servicio que prestamos como clubes de leones o a nivel general en las organizaciones o espacios en los que nosotros hacemos parte.
Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos despejarla en estos momentos. Muchas gracias. Gracias a usted, pasado gobernador. Excelente disertación sobre el procedimiento parlamentario. Y aunque entendemos para 3 preguntas brevísimas, por favor, las pueden hacer directamente a través de sus micrófonos y los que no las pueden escribir por el chat. Compañero Juan Esparza, ¿se puede abrir los micrófonos, por favor? Sí, por favor, si levantan la mano para ver. Excelente. Agradecimientos, por lo visto todo súper claro. Más agradecimientos. Bueno, mientras que Ángel se anima, compañeros, mire, la idea es, realmente es un abrebocas. En un taller presencial, el procedimiento parlamentario da para, por ejemplo, el instituto como he realizado, para hacer un 4 horas para hacer entrenamiento, práctica, hacer una simulación de una reunión donde se van llevando a cabo tanto las expresiones como una votación para determinar los poderes votantes, las mayorías. O sea, esto es algo que se desarrolla es en la práctica. Al principio yo sé que cuesta, de pronto puede ser novedoso, pero cuando quien preside eso va a ayudar muchísimo al desarrollo futuro de las reuniones para que sean más eficaces, sean más ordenadas, tengamos menos problemas, no haya discusión, conflictos internos que a veces pueden, porque se lo digo por experiencia, discusiones en reuniones han llevado a separaciones de socios, a abrir nuevos clubes o se retiran. Entonces, todo esto lo podemos manejar con un buen manejo, con que el presidente tome, porque a todas estas, le voy a decir un ejemplo, el presidente tiene la autoridad de retirar a un socio de una reunión en el caso de que esté o faltando respeto, o interrumpiendo o saboteando la reunión. El presidente tiene la autoridad porque él es el quien preside la reunión. Lo puede mandar a hacer silencio, lo puede mandar a sentar y en el caso de que sea reiterativo y no, puede decir que se suspende la reunión si el compañero no se retira o por favor retírese, que no, o sea, la idea es no llegar a esos extremos, pero como presidentes tenemos esa potestad, pero como compañeros leones lo mejor es que no lo hagamos y que nunca lleguemos a tal. Entonces, les dejo esto como para despertar el interés por el desarrollo, el manejo de este procedimiento que se puede adoptar, como le digo, localmente. La idea es que lo que le funciona a su club es lo que deben de continuar, pero en un marco de, como le digo, de orden y respeto. Y de ahí en adelante todo va a fluir mejor. Y sobre todo cuando estamos incorporando socios nuevos, para que de pronto ellos vean que la cosa anda bien, que es algo organizado, que es algo que permite la interacción, que respetan la individualidad, el uso de las palabras, las opiniones, etcétera. Entonces, a eso los invito y nuevamente gracias por su atención y participación. Compañero Julio, hay una pregunta del compañero Carlos Ernesto en el chat. Dice, en una votación donde solo existe un candidato al cargo, se debe hacer la votación y o se aclama por asamblea. ¿Cuál de los dos se aplica? Bueno, eso depende de lo que diga el estatuto. Si su estatuto dice que siempre debe realizarse una votación, no se puede aclamar. ¿Ok? Pero eso es algo que no recomiendo. Si solamente hay una persona que está dispuesta a asumir el cargo, ¿para qué vamos a perder el tiempo en una votación? Nosotros enseguida podemos, o quien preside la reunión puede solicitar. Eso es válido, eso se permite. Como le digo, lo único es que no hay una restricción en el estatuto local. Pero, lo repito, si es el único que se inscribió, que cumple, que está dispuesto, todos por aclamación
y sin perder tiempo. Yo le digo, eso depende de lo que esté definido localmente. Pero a nivel de la asociación se permite. Lo que pasa es que hay todo el mundo, o sea, como le digo yo, la aclamación es una cosa rápida. Ya, o sea, a menos, bueno, eso es importante. La aclamación no es obligar a que la gente vote por la... Alguien puede proponer ser aclamado, pero cualquiera de los presentes puede decir, compañero, yo solicito votación. O sea, si hay una persona presente que no está de acuerdo con la aclamación, no se puede dar la aclamación. La aclamación significa aprobar de manera unánime y rápida lo que se está presentando. No significa vamos a aprobar lo que nos dijo el presidente obligándonos. Eso es una cosa diferente. Repito, la aclamación o la aprobación por golpe seco es la misma teoría. Se puede proponer para tratar la aprobación o la elección, pero está sujeto a que todos estén de acuerdo y con que haya un desacuerdo, sea pública o secreta como está establecido en el estatuto local. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que me están haciendo porque tienen problemas de conexión. La pregunta es la siguiente: si el candidato obtiene menos votos a favor y más abstenciones y unos pocos en contra, ¿se ratifica? Es que mire, ahí vamos hablando de dos cosas. En elecciones no hablamos en la votación de propuestas. Cuando uno está eligiendo, porque normalmente, como le digo, en un club de leones, en el caso del club de leones o lo que recomienda la asociación, en un club de leones yo voto por candidatos, una papeleta donde están los candidatos que yo voy a elegir. Y ahí, como les dije, también puede estar el de voto en blanco. Entonces, el que no desea participar, lo que hace es que no marca ni... Abstenerse es cuando ya yo estoy preguntando quién está a favor, quién está en contra. Y anda, no sé qué decisión tomar. Hoy tengo de la votación. Pero eso es para votación de propuestas. Para elecciones, usted tiene que escoger un candidato o no marca ninguno. Y entonces esa papeleta lo que le sirve para que los otros alcancen una mayoría. ¿Correcto? Pero son dos, le digo. Votos en blanco se usa en el tema de elecciones y abstenciones se usan en el tema de votación de propuesta. A favor, a nivel de procedimiento parlamentario, estoy hablando del manual de Robert específicamente, recomiendan que quien esté dirigiendo la reunión, recuerda cuando yo al principio le dije que dirigir no es participar. Para que no haya inconvenientes, es mejor que no participe de la votación, sino que sean los demás compañeros que tomen una decisión. No es obligatorio, sino es simplemente una recomendación para impartir imparcialidad en la dirección de la reunión. Ahora, que si producto de esa abstención hay un empate, o sea, digamos que quedan igual los votos a favor y votos en contra, entonces él sí, para no quedar en un bucle repetitivo, él puede decir, teniendo en cuenta que hay un empate, entonces voy a ejercer mi derecho a voto y me voy a ir. El manual es que de manera natural quien preside, lo mejor es que en las decisiones en las decisiones, no en las elecciones, sino en la toma de decisiones para evitar malos entendidos, es que el presidente estuvo, nosotros y cosas así. O sea, es como evitar, como simplemente una recomendación, algo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, me ponía un ejemplo el Gracias. compañero. Dice, si son 60 delegados a voto a favor de un candidato,
pero 20 votan en contra, lo marcan como en contra, y 15 de los que están presentes se abstienen. Que de 60 a 35 no están votando, entonces no estás alcanzando ni siquiera la mitad más uno para la No, votación. no. Ahí, mire lo que me dijo. Si no mal recuerdo, dice 60 son los que tienen que votar. Sí, 25 votaron por uno y no, 25 votaron por uno y 20 votaron. sí, 20 en contra. Ojo, ojo, ojo. Si estamos hablando de una elección, uno no vota en contra de un candidato, vota por un candidato o por otro candidato. Ujú, Uno no vota por un candidato o en contra del candidato. Ojo, estamos eligiendo personas, estamos sí, haciendo una elección de dirigentes, entonces no va ahí en esa elección. Vuelvo y repito, en una papeleta de elecciones se vota por el candidato 1, candidato 2 o como alternativa que es una cosa diferente. Entonces, sí. podemos pensar es que haya 25 votos por un candidato y haya otro número por votos en blanco, que es algo diferente a votar en contra. Entonces, votos de los 60, correcto. Significa que hubo 15 votos que no fueron marcados, porque si no votó por el candidato ni votó en blanco, significa que no votó por ninguno. ¿Sí o no? Significa que esos 15 son nulos, porque dejaron sin marcar, no votaron. Es Como que, no votaron, la papeleta se anula. El sorteo no se hace sobre los 60, se hace sobre los 45 que votaron. Y ahí sí, 45 con 25, sí da mayoría. Digo, son cosas diferentes. Es diferente cuando uno no marca, cuando marca mal, que cuando vota en blanco o cuando vota por más de un candidato y ese candidato no logra la mayoría. Pero todos los votos tienen que ser válidos. Pero para que un voto sea válido, tiene que ser marcado correctamente, o sea, por un candidato o por en el caso de que haya el voto en blanco. Pero si yo no marqué nada, ese voto no es válido. Esa papeleta es anulada porque quedó en blanco. O si marqué más de un candidato, es nula porque que marcó mal. Entonces, todo eso se reduce del conteo inicial y de esa resta se saca la mitad y entonces la persona para ser elegida necesita más de esa mitad de votos. Y de esa manera se establece quién es el ganador. sí. Aquí lo que le estoy entendiendo en la pregunta del compañero es para una ratificación. Quiero suponer, no sé, es que sea un primer vicegobernador, un primer eh, mm, candidato, primer vicepresidente de un múltiple o un primer vicepresidente de club, porque habla de la Ok. ratificación. Pero es lo que le Bueno, estoy a mí, entendiendo. a mí me gusta de pronto estos temas cuando habla de ratificación, yo lo voy a decir sinceramente, en ninguna parte del manual de la asociación habla de un procedimiento de ratificación de, por ejemplo, de un primer vicegobernador. Sí, Si usted mira todos los manuales o el modelo de estatuto de distrito, siempre habla de la elección del segundo, de la elección del primero y la elección del gobernador. Y en cada una tiene que obtener la mayoría. Usted puede haber sido elegido como segundo vicegobernador, que deben de elegirlo como gobernador. Si no obtiene la mayoría o saca más votos, candidato no es elegido. Eso de ratificación, realmente eso no existe. Se así hace es. un que termina en que la persona vaya al cargo, pero siempre debe de realizarse la elección y siempre la persona tiene que obtener la mayoría de votos. En esa elección, el procedimiento se llama elección de vicegobernador y elección. Han dado casos, compañeros, averigüen. Hay casos donde compañeros primeros gobernadores les han votado en blanco y no han sido elegidos como gobernadores. Ya eso se ha dado.
Hay una Allí, última pregunta, perdón. sí, hay una pregunta en el chat. Dice la compañera Jenny Bedoya, dice, a un socio que es muy grosero, en repetidas ocasiones se le hace callar e incluso se llega a suspender la reunión. De continuar en esa actitud, ¿se le puede suspender? Mira, compañero, mire, en un caso como este, y si tenemos un manejo apropiado de las reuniones, nos vamos a evitar todo eso. Sí. Pero, como le digo, presidente, dando o faltando respeto a mis socios, presentes o ausentes, porque el que esté ausente no significa que yo voy a aprovecharme de que no está aquí para yo hacer lo que yo quiero, no. Si esa persona, el presidente, dice, compañero, por favor, compórtese, hace caso omiso, compañero, por favor, haga silencio. El presidente, y si la persona no se retira, entonces usted puede decir, compañero, se acaba la reunión porque el compañero no permite. O sea que toda la responsabilidad de que el compañero no se está comportando adecuadamente. Y ya la junta directiva, que es la encargada del manejo administrativo de los socios, puede tomar decisión respecto de pronto de negarle ¿cómo le digo yo? De elevar una nota de propuesta ante su asistencia y esas cosas, pero la idea no es llegar a eso, porque como le digo, nosotros como socios leones también tenemos unos derechos, pero en los derechos también tenemos deberes y esos deberes también tenemos que recordarlos. Nosotros tanto en nuestro propósito como en nuestro código de ética hay unas reglas que nosotros como leones debemos de cumplir. La recomendación es que sepamos manejar, pero también, eso es importante, la falta de impautir y el ejercicio de liderazgo, a veces uno tiene que dejar pasar cosas, pero hay veces donde hay que imponer la autoridad, de decirle, no le permito que usted haga eso y me hace el favor, se comporta, se retira. Una reunión aparte, pero no con usted presente. O sea, a veces hay que hacerlo, porque si uno le da largas, entonces siempre va a ser, digamos, el saboteo o la falta de respeto. Entonces, a veces hay que, o sea, para eso está, por eso digo, para eso al presidente se le entrega el mazo y la campana en la transmisión de mando. Para que, Muy bien. Pues muchísimas Perfecto. gracias, compañero Julio César. Gracias. Con esto Ya, cerramos hey, nuestra charla. queda una pregunta en el chat, disculpen, A ver. que se había hecho antes. Un tema, ¿cómo el que dirige identifica, como por ejemplo, una moción de orden al levantar la mano o cualquiera de las demás expresiones? mire, la moción de orden es una de las pocas que se denomina. ¿Qué significa esto? Que sea que mejor, porque es que mire, cuando hay moción que no debería hablar, ya, o se formó un zafarrancho ahí, entonces cualquier persona de manera respetuosa, alzando la mano, puede dirigirse al presidente y decirle, compañero, moción de orden. O sea, se lo puede decir. Pero simplemente eso, una sola vez. O sea, alzar la mano para que lo oriente, o sea, para que sepa que quiere expresar algo, decirle, compañero, moción de orden, y al ser una moción incidental, el que preside debe darle atención y solución inmediata. O sea, no puede dejarla pasar. Esa es resolverse enseguida. Él tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que decirle, compañero, un momento, mire, vea, se está saliendo del tema, por favor, retomemos, nos estamos yendo para otro lado. O sea, tiene que resolverse de una. Y como le digo, esas son del tipo de emociones que se pueden o permiten interrupción del orador. En el manual de Robert hay una opción donde dice cuáles son las mociones incidentales, cuáles son las que interrumpen al orador y se define un poco más esto. Pues le digo, la invitación es que ese tema, que este sea el abrebocas, y aquí van a despejar muchas de las dudas que se tiene sobre el uso de estos procedimientos. Muy bien. Pues bueno, tenemos otras preguntas más, pero por cuestiones de tiempo se las vamos a hacer llegar al ponente, para que contestemos en el chat.
Una de ellas que de manera personal me parece muy importante es ¿qué pasa si un club no convoca elecciones? Pero ya estamos sobre el tiempo. Lamentablemente ya no nos alcanza para dar la respuesta aquí en el Zoom. Pues muchas gracias, Julio César. Gracias, Guadalupe. Gracias a todos y cada uno de los compañeros que estuvieron el día de hoy acompañándonos. Pues nos vemos en la próxima. En este momento se van a habilitar los micrófonos para despedirse de todos. Perfecto, feliz noche, compañero. bendiciones para todos. Muchas gracias, gracias por la atención y a la orden y siempre lo que necesiten. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Excelente disertación, compañero. Muchas gracias. Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, compañero Julio. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Julio. Muchas gracias. Eloy Morante, uno. Hasta luego, bendiciones desde Lima, Perú. Buenas. Buenas noches, República Dominicana, Rosalía del Pozo Sánchez. Buenas noches. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos León. Amén, igual, bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos y muchas gracias. Muy buena capacitación. Buenas noches para todos. Muy buena, excelente posición. Bianca Mato de República Dominicana, R3. Gracias, Bianca. Feliz noche, Bianca. Buena, querida, ¿cómo estás? Cortamos sin señal. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la Bueno, próxima. buenas noches, saludos. Don Julio. Saludos. Hasta luego, buenas noches. Gracias.